¿Cómo están? Dios les bendiga abundantemente. Como dije en el video anterior, vamos a seguir hablando en este video sobre la resurrección de Cristo. Sí, un tema tan importante, fundamental, esencial en la vida cristiana. Así que regale unos minutos. Quédese aquí. Este video es para usted, esta palabra es para usted. Esta palabra también es para mí. ¿Sí? Esta palabra tan importante que en este tema número 21 es una pregunta. ¿Y si Cristo no hubiese resucitado? Imagínense, si Cristo no hubiera resucitado. Y muchos dicen que no hay resurrección. Pero vamos a ver, como ya hablamos un poco, Jesucristo resucitó. Y nos va a resucitar a nosotros también en el día postrero. Así que no se vaya, quédese. Escuche esta palabra, que esta palabra es para usted de parte del Señor. Y para entender este mensaje vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 19. Póngale atención. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué les parece? ¿Habrá resucitado Cristo? Claro que sí. ¿Sí? Venció la muerte, venció el pecado, venció todo para mañana resucitarnos a usted que está escuchando el mensaje de Dios para llevarlo a la eternidad con Él. Y eso es maravilloso. El apóstol Pablo ha iniciado un nuevo tema en esta interesante carta referente a la resurrección de los muertos y ha presentado el tema central de todo el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ahora continúa con este tema, ya que al parecer los corintios, ¿sí?, los cristianos de allí, tenían problemas en cuanto a la interpretación de dicha doctrina. El tema de la resurrección era un problema para los griegos, ya que ellos no creían que tal cosa fuera posible. Sin embargo, ya el apóstol Pablo les había demostrado que toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, testificaban este hecho, la resurrección de Jesucristo. Y de igual forma, en este tiempo existían testigos presenciales de que tal maravilla había ocurrido con el Señor Jesucristo. Ahora, de esa forma hipotética, el apóstol Pablo reflexiona en lo triste que sería si no hubiese resucitado de entre los muertos el Señor Jesucristo. Pero de igual forma, las evidencias hacen más creíble el hecho de la resurrección del Hijo de Dios. No fuéramos nadie, estuviéramos perdidos si Cristo no hubiera resucitado. Hubiera por gusto entregado su vida, pero no es así. Si Cristo no hubiese resucitado, no se negara su resurrección. Como dice 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, en primer lugar, el apóstol reflexiona diciendo que si Cristo no hubiese resucitado, no se negara el hecho de la resurrección. Pero muchos lo niegan. Desde los inicios de esta iglesia
negaban la resurrección de Cristo. Ciertamente la resurrección de Cristo es predicada y será predicada aunque muchos la nieguen. Oiga, si Jesucristo cuando estuvo en vida, ¿qué hizo? A ver. Resucitó a su amigo Lázaro que tenía 4 días en el sepulcro. Sí. Los discípulos como Pedro resucitaron a Tabita que también ya estaba muerta. ¿Sí? Dios le dio la unción a estos hombres y Jesucristo demostró que Él tiene el poder para resucitar. Y Dios lo levantó de los muertos y Él tenía el poder para hacerlo, ¿sí? Ahora, para los griegos era difícil creer este hecho, especialmente porque entre las enseñanzas de los gnósticos se negaba afirmando que el alma y la parte espiritual era buena y que el cuerpo era malo. Un cuerpo hecho para los deseos de la carne, por lo cual era imposible que este cuerpo malo pudiese resucitar. De allí que para algunos filósofos la predicación de la resurrección era difícil de aceptar, tal y como pasó cuando el apóstol Pablo predicó a los filósofos en Atenas. Y no se olviden que la misma palabra dice que Dios va a transformar el cuerpo en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Ese es el poder de Dios, el amor de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Tenemos que creer en la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 32, dice el enfrentamiento de Pablo en Atenas. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No creían los atenienses. Aún entre los judíos existía una secta llamada de los saduceos, que no creían en la resurrección. Aunque la mayoría de judíos sí creían en la resurrección, como lo hacían la secta de los fariseos, algo que el apóstol Pablo usó a su favor en cierta ocasión para dividir a una asamblea de judíos que lo acusaba. Vamos a leer eso, en Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 7. Entonces el apóstol Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Ahora bien, el hecho aquí es que Cristo ha resucitado y por ello algunos niegan tal hecho. Porque si Cristo no lo hubiera resucitado, imagínense, el evangelio no tendría ningún efecto. Perderíamos el tiempo predicarlo. Pero no es así, porque Cristo resucitó. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice. Leamos nuevamente el texto del 1 Corintios 15, versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué les parece? Ahora, en segundo lugar, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuese vana. Repetimos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Punto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La esperanza que nos envuelve en la promesa de la resurrección de los muertos, porque aún después de la muerte, nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma condenación eterna. Jesús dijo en San Juan 11:25, escuche bien, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesucristo estaba con vida, minutos antes de resucitar a su amigo Lázaro, le dice a una de las hermanas, yo soy la resurrección y la vida.
Cristo no es hombre para que mienta. Nosotros mentimos, Él no. Su palabra es verdadera. Así que es verdad la resurrección y es motivo de alegrarnos, de gozarnos y de buscarlo al Señor porque nos vamos a la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que Cristo nadie había podido vencer la muerte, pero después de la resurrección fue coronado como vencedor y por tanto como el único que nos puede ayudar a vencerla, y por ello Jesús afirma en el libro de Apocalipsis, ponga el asunto, lo que dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la... ¿Usted entendió? Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo resucitó. Tiene el poder. Por eso resucitó a Lázaro. Por eso le dio poder también a los discípulos para que resucitaran a otras personas. Nuestra fe está cimentada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa victoria se selló en el día de la resurrección. Y por ello decía el apóstol Pablo que si no hubiese resurrección, Cristo no hubiese levantado entre los muertos. Y eso fuese verdad, nuestra fe fuera en vano. Pero qué bueno es saber que nuestra fe es verdadera y que nuestro Cristo y Dios ha vencido a la muerte. Alegrémonos por eso. Y si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos, dice el texto. Leamos el 1 Corintios 15:15. Dice, y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. En tercer lugar, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos. ¡Wow! Lo que nos diferencia a los cristianos de los demás seguidores de sectas y herejías de este mundo es el mensaje que Cristo ha resucitado, ya que no predicamos fábulas o imaginación de hombres, sino nuestro mensaje es el testimonio verdadero del Hijo de Dios, el cual resucitó de entre los muertos, y es un mensaje con poder para salvar y transformar al hombre, a diferencia de las religiones y filosofías de este mundo que no salvan a nadie. Y no se ofendan por la verdad, no salvan a nadie. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué les parece? Con poder testificaban de que Cristo había resucitado, y la gracia del Señor se derramaba. Muchos se convertían, muchos creían, muchos venían a los pies de Cristo. Y si es el caso suyo que está escuchando la palabra de Dios, hoy es el día para que venga a los pies de Cristo. Amén. Aleluya, ¿no? Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros pecados. Leamos nuevamente el texto ahora, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Vivimos en pecado, estamos perdidos. ¿Para qué perder el tiempo? Hagamos lo que nos dé la gana. Pero eso no es así. En cuarto lugar, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. La victoria de Cristo sobre la muerte le da potestad de perdonar nuestros pecados por medio de la fe en su persona. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo del 9 al 11? Póngale atención a esto. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, todo ese trabajo maravilloso que hizo Cristo con nosotros. Por eso tenía que resucitar. Pero si no hubiera resucitado, pérdida de tiempo. Muertos en nuestros delitos y pecados. Qué hermoso es pensar que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su victoria sobre la muerte a través de su resurrección, ahora nosotros podemos recibir ahora por la fe perdón de pecados y ser libres de la condenación eterna. Y más, y dice, y si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar. Leamos el versículo 18 y 19 de 1 Corintios capítulo 15. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y finalmente, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no solo moriríamos en nuestros pecados, sino que también no resucitaríamos para vida eterna. No. Estuviéramos perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice el texto. Cristo resucitó como la primicia de los que han de resucitar en el futuro. Romanos capítulo 15, versículo 20, miren lo que dice, ojo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es esto. El primero en resucitar. En el futuro, la Biblia, la palabra de Dios, aclara que todos los que han muerto en Cristo resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mire, escuche, despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cree en Cristo ahora, cree en la resurrección, acéptalo de todo corazón. ¿Para qué no resucite después para condenación eterna? Eso es horrible. Y el mismo Jesús confirmó esta verdad en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Póngale asunto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ojo, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De tal forma que podemos estar seguros de que todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación. Y solo la fe en Jesús puede ayudarnos a ser parte de esta resurrección de vida. Te dije en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice lo siguiente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué les parece? Por tanto, aquí tenemos otra gloriosa promesa que nos alienta a todos nosotros y es el hecho de que un día resucitaremos para vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados por la fe en el Hijo de Dios y su resurrección es la prueba irrefutable de que esto realmente ocurrirá. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Ahora que he escuchado la palabra de Dios, ¿qué toca hacer? Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo? Aceptando. Nosotros le ayudamos presentándole lo que le llamamos la oración de fe. Una oración para aceptar a Cristo. Claro que usted puede hacerla con sus propias palabras, pero aquí le damos una guía para que usted lo haga y mañana esté contento que usted va a ser resucitado para irse a la vida eterna. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal,
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarnos la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo usted? Maravilloso, maravilloso. Ahora, venga la palabra, estudie la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios, ¿sí? Suscríbase a este canal y allí va a encontrar miles de videos de la palabra de Dios explicaditos ya, para que usted escuche, para que usted se llene de la palabra de Dios, ponga en práctica esa palabra de Dios, aplíquela a su vida. Una vez aplicada, reenvíela, enséñela a otros, predíquele a otros, que otros necesitan conocer que hay resurrección, que hay vida eterna, que hay que aceptar a Cristo para hacerlo. Cántele alabanzas al Señor, porque Él es el Rey de Reyes. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder. Y venga a la iglesia. Venga, si está cerca, venga a la iglesia. Juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Yo sigo aprendiendo, no lo sé todo por si acaso, ¿sí? Y ya sabe, si está lejos, suscríbase a este canal. Automáticamente le irán llegando estos videos para que usted se llene de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Maravillosa. Tu palabra que nos regala fuente de vida. Cada día nos enseña. Aquí nos has enseñado sobre la resurrección que es verdadera. Que un día nos vas a resucitar a nosotros para llevarnos a la vida eterna si te buscamos de todo corazón. Que esta palabra sea como una semilla que se sembró en un terreno tan fértil que dé fruto al 100 por 1 para testimonio tuyo, para gloria tuya y para testimonio también de este mundo que no necesita gritos. Este mundo necesita gritos, un testimonio de que hay vida eterna. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.